Hola, ¿qué tal amigos? Soy Maru del Castillo, de Dar y Recibir. Y pues el día de hoy tenemos una entrevista maravillosa. Nos acompaña el señor José Vallejo. Él es un gran hombre, un hombre que ha trabajado muchísimo por los niños de la calle, que tiene muchos años en este tema y él es de Fundación Renacimiento. Bienvenido, José Vallejo. Es un privilegio tenerte de invitado en el programa y que nos cuentes por qué. Tú tienes, yo creo que la mayor experiencia en este tema que es el trabajo con niños de la calle. Gracias, Maru. Soy yo el agradecido de verdad porque atender a esta población que yo le llamo en abandono social, que no aceptamos ya el de niños de la calle porque es una expresión estigmatizante, discriminatoria e indiferente. ¿Sí? Porque la gente dice, son ellos los niños de la calle, no soy yo. ¿No? Entonces es una situación que discrimina y estigmatiza a la persona. ¿Verdad? Y tampoco aceptamos el concepto de en situación de calle, porque también en la situación de calle está la persona que vende quesadillas o que vende el periódico o que da bola y no tiene las condiciones y las necesidades y los sufrimientos que pasan tantas personas, tanto niños como personas mayores que están pernoctando en la calle, ¿no? Entonces, consecuentemente, para nosotros son personas en abandono social. Y me expreso, si me permites, un poquito decirte el porqué de este concepto que yo le llamo Claro, el paradigma y que ya muchas personas, incluido el gobierno, ya empieza a tomar el concepto de que en situación de calle o en abandono social. Normalmente en las familias, digamos, no, regulares, papá y mamá, le toman a cada niño de la mano y nos llevan de la mano enseñando a caminar y así en ese sentido también nos va enseñando nuestra formación, nuestra educación. Pero es aquí que papá o no sabe, o no quiere, o no puede. Y entonces, en el mejor de los casos, ambos padres, cuando existen los dos, o uno de ellos, lo toma de una mano y lo lleva a la escuela. Lo digo con dolor, no con dolo. ¿Ya? O bien, y el maestro o no sabe, o no quiere, o no puede. Y decía el niño que es bastante inquieto, hiperactivo y que está dando mucha lata según el maestro, pero que no entiende que ese muchacho que tiene mucha capacidad y que rápidamente resuelve las tareas que le asignan, en lugar de aprovecharlo, termina por sancionarlo, por fastidiarlo, por aburrirlo, y termina ese muchacho siendo castigado, siendo suspendido de la clase o expulsado de la escuela finalmente, o él dice, váyanse al diablo con su escuela, porque yo me voy de aquí, que no me sirve para nada. Entonces, cuando un niño no lo tiene la familia, la escuela no lo tiene, la comunidad lo deja, lo rechaza, lo excluye. ¿Sí? Entonces, ahí hay una situación también de que no te juntes con ese, no te vayas con aquel, sepárate de ese muchacho, ¿no? Y entonces no hay con quién. Y busca la actividad deportiva, recreativa, cultural, social, y todos lo rechazan, lo van marginando. Es decir, el grupo social familia falló, el grupo social escuela falló, el grupo social comunidad falló. Las actividades para la vida le han cancelado, le han fallado. ¿Sí? Y entonces pues termina yéndose a donde, pues a donde puedes encontrar, que es en la calle. ¿Sí? Y entonces este niño en ese abandono, pues también la autoridad, sí hay que generar muchas reglas, muchas normas, muchas leyes, sí, pero falta una política pública fuerte, real, auténtica para que esos niños puedan ser atendidos. Por eso ahora contamos ya no solo con niños, sino con familias completas, con tercera generación que han surgido en estas calles, ¿no? Entonces, consecuentemente, esta situación, repito, es el abandono social. Porque también otro aspecto importante, Maru, no solo es responsabilidad ni del gobierno solo, ni de las organizaciones sociales, ni de las iglesias, sino somos toda la sociedad. toda la sociedad. Tenemos que entender que somos parte de esta situación para atender y mejorar. Porque en la medida en que tú estés bien, yo voy a estar bien. Claro, Si dejamos ese egoísmo de ver solo para mí y empezamos a entender que tenemos que ver por el bien colectivo y caer con y evitar ese individualismo, esa cuestión personalizada, pues vamos a entender que estando bien los demás, vamos a estar bien todos.
Entonces, esa es la parte en la que hemos considerado y por eso hemos estado pues atendiendo y viendo a estos muchachos, no, no una reintegración social, porque te pregunto, ¿a qué sociedad? ¿A esta de crimen y de odio, de muertes y cosas por el estilo? Bueno, vamos a ver, hacerle caso a lo que están diciendo, a una situación de derechos, entonces a una reintegración de derechos. Vamos a hacer que el niño tenga un derecho inicial, que es el reconocimiento a que tenga su acta de nacimiento, que es su derecho de identidad, de personalidad, ¿no? Y de ese le va a dar derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, en fin, a todo ese tipo de cosas que todo tiene. Entonces, una restitución de derechos. Toda la acción que tenemos que hacer tiene que darse en esa situación de ir restituyendo el derecho. Y ya va a ir conformando él su criterio para ir evolutivamente, progresivamente, ir tomando conciencia de lo que tiene que hacer y, consecuentemente, hacer su proceso personal. Es decir, tenemos que trabajar en ese rescate de la persona para que después esa persona con sus derechos pueda ir definiendo qué es lo que quiere hacer para su vida futura, para su vida desarrollarse. El Renacimiento es una casa hogar que ha atendido a esta población partiendo de 3 ejes. El eje de sensibilización, vamos a los puntos de pernocta, ahí donde están nuestras personitas, a estas personas también, y vamos a trabajar con ellos, vamos a comentar con ellos, vamos a estar sensibilizando para modificar positivamente su estilo de vida y que ellos se incorporen a un programa que les permita hacer un cambio en su existencia. No necesariamente tienen que incorporarse a la casa hogar de Renacimiento o cualquier otra casa, sino a aquella programa que le permita a él desarrollarse plenamente. Es un aspecto importante de partir desde el punto de vista de él, desde la inquietud que él tiene. Y vamos buscando, porque habrá quien no quiere estar en una casa hogar, pero si le capacitamos en un oficio, en una actividad, entonces lo vamos orientando hacia una vida apropiada. Renacimiento cuenta pues con una casa hogar donde tenemos un programa integral e interdisciplinario. Contamos con las profesiones de psicología, trabajo social, servicio médico, pedagogía, para ir preparando a todos esos muchachos, regularizando en la situación académica, médica, social, repito, conseguir su acta de nacimiento, buscar si hay familia, si lo permite él, que es importante lo que él nos diga, ¿sí? A veces los padres han sido sumamente agresivos, la mayoría de las veces sumamente agresivos, y a veces la situación conviene que en un momento dado, si la familia no corresponde, cortar con el cordón umbilical para siempre y irlo preparando para una vida independiente. Entonces, ir viendo esa situación que corresponde a este muchacho. Lamentablemente, muchos de ellos han caído en el consumo de droga. Y nadie alcoholizado o drogado, ambas son drogas, pero bueno, unas están permitidas, escucha un consejo, una orientación, una llamada de atención, ¿sí? Una forma de caminar, menos va a tener la apertura para adquirir un conocimiento. Y para que tú puedas poder ejercer esos derechos, requieres tener una apertura. Entonces hay que trabajar en el consumo de la droga, ¿sí? Estoy hablando de consumo, no de drogadicción, ¿sí? Son situaciones que es importante atender. Muchos de esos muchachos, estas causas fueron los que hicieron que salieran de sus casas. Entre el 50% de lo que se dice que están en los puntos de pernocta, ¿sí? Entonces han consumido droga y esa ha sido una de las causas por las que han llegado a llegar a la calle. Entonces, es importante trabajar esta situación del consumo para que podamos ir modificando. E invitarles, buscarles que esa situación de sensibilización se traduzca después en la residencia. Es el segundo eje. La residencia, la casa hogar, donde tenemos todo esto. También la capacitación por el oficio, porque tenemos que capacitarles. Y aquí contamos con un taller de panadería, de carpintería, de cómputo, de bisutería, de serigrafía, de huertos urbanos, además de que aprenden música, tienen actividades deportivas y su club de tareas y de organización académica para poderlos después incorporar a una vida escolar en el exterior. No es un lugar de puertas cerradas, sino que es una casa hogar en la que les acompañamos con un tutor que les lleva hasta la escuela y va por ellos a la salida y así estamos todo el tiempo con una vida familiar.
Cuando hay familia, la incorporamos a la atención terapéutica, ¿verdad? Y vamos pues encaminando, porque finalmente tenemos que ver algo importante, que estas condiciones, ¿sí?, que hicieron que el niño se fuera de su casa, ¿sí?, cambien, para que por lo menos las asperezas se eliminen. Y que mejor si se logra la mejor integración. Si no, de lo contrario, no cambian y entonces vamos a perder. Ya no vendrá con nosotros ni con ellos, sino se irá, lo perderemos. Claro. Hay que trabajar con ellos. El Renacimiento ha hecho tipo de trabajo y hacemos entonces esa tarea de, repito, sensibilización, la fase residencial, y esta vivencia nos ha permitido abrevar del conocimiento con esos muchachos de lo que es necesario para trabajar la prevención. Y entonces trabajamos con los grupos que están en torno a nuestra casa hogar aquí en el Valle de Lagunilla, Tepito, y en otros lugares, otras colonias, estamos haciendo un trabajo de prevención. Ahí usamos dos acciones importantes. Llevamos un balón, lo colocamos a mitad de la cancha, que vengan los niños a jugar y vienen los papás. Y aprovechamos que mientras los niños juegan, tomamos a los papás para trabajar la escuela para padres. Y entonces prevenir que esos niños no vayan a la calle y que vaya encontrándose mecanismos para poder encontrar una situación de superación, de la escucha que tanto se comenta, de dialogar y de revisar aquellas cosas que tenemos que hacer para poder mejorar el ambiente familiar y consecuentemente que muchachos no tengan la situación irregular. Entonces, son 3 ejes rectores que nos lleva en ese sentido: sensibilización, el trabajo, el tratamiento en residencia y la acción preventiva que nos permite hacer todo un trabajo. Eso nos ha permitido pues tener toda una acción de reintegración de estos muchachos que han llegado y van ya a ejercer sus derechos en la vida laboral, en la vida profesional, ¿sí?, o bien en integración familiar en aquellos casos que se van reincorporando con la familia. José, Sí, dime. perdón. Primero que nada, gracias por compartirnos este término de abandono social, porque finalmente yo creo que la gran mayoría de las personas desconocemos este término y por eso usamos términos que a lo mejor no son los correctos y nos pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre se aprende algo y pues eh, finalmente creo que es importante también para la gente que se vaya familiarizando con este término, que justo haga esta parte de empatía con estos niños, con estos jóvenes, ¿no? Y decías otra cosa que me parece que me saltó un poquito y quería preguntártelo antes de que continúes platicándonos Sí. todo y tu experiencia y los casos de éxito que has tenido. Pero una pregunta, cuando ustedes se acercan y encuentran a alguno de estos niños que se salió de su casa y que hoy por hoy está viviendo en la calle, ¿cómo le hacen? O sea, hablan con él, pero ¿cómo le hacen si es menor de edad para que se pueda ir con ustedes y no forzosamente lo hagan regresar a esta parte, a este núcleo familiar que está dañado o de donde viene, por así decirlo, huyendo, pero que finalmente salen de ahí huyendo? Bien, desde luego estamos en una constante presencia en los puntos de pernocta. Esto nos da ya un acercamiento con las personas que están ahí, que se encuentran ahí. Muchas veces ellos mismos nos van diciendo, acá diga este morro, dicen ellos, o este morrito según la edad, ¿no? Y viene de su casa, puede platicar con él. Si no es así, nos acercamos, vemos que hay una persona nueva, hola, ¿qué tal? Nos presentamos, empezamos a platicar cómo estás, de dónde estás, y nos ven siempre con cierta reserva. Y poco a poco vamos logrando esa comunicación y ellos van ya después diciendo si son de la ciudad o son de otra parte. Generalmente al principio nos hacen versiones distintas, nos dan una historia, no de primera instancia nos dan toda la información. Ya cuando van poco a poco conociéndonos o bien los muchachos van diciendo que pues hay confianza para poder platicar y que nos pueden apoyar. Yo sé que hay una casa, generalmente ellos están, cuando es por primera vez, están temerosos. Son 4 momentos importantes
para atender a los muchachos. Cuando es la primera vez, ese muchacho que está temeroso, que está inquieto, ¿qué está pasando? Lógico, no lo ha vivido. Y la calle es bastante difícil. Lo que se ha dicho, o lo que nos sabemos poco, es muy mínimo realmente a lo que es la calle, ¿no? Entonces realmente están muy temerosos. Entonces ese momento es muy propicio para poder lograr esa sensibilización, abordarlo, platicar, comentar y decirle que acudan, que vean, que conozcan, ¿sí? Con otros muchachos que ya han estado viniendo para que se percaten, en fin, y mostrarles qué es lo que se cuenta, la casa cómo está, etc., lo que pueden hacer, a dónde pueden ir, qué podemos lograr, y que respetaremos la situación que nos plantea, nos pueda expresar. Entonces, esa forma es importante. Cuando pasa, no te puedo decir si 2, 3 días, 2, 3 semanas, pero cuando ya empieza a él a relacionarse, a ver cómo puede sortear las situaciones difíciles que tiene en la calle, esa segunda etapa es ya un tanto difícil poder sensibilizar. Tenemos que aprovechar el primer momento. En el segundo tenemos que estar abonando más nuestra asistencia, conociendo un poquito más de sus requerimientos, buscarles el acta o cualquier otra situación que a él le dé muestra evidente de que hay una situación de apoyo para él y de atenderlo, de buscar que no caiga en el consumo si es que no lo ha hecho, o si lo trae, que poderlo ir conteniendo en esta parte. Entonces, esa situación, pues vamos poco a poquito caminando, pidiendo desde luego que cuando estemos ahí no haya consumo, que es una situación muy importante, que son reglas que tenemos que ir manejando. Cuando empieza a haber conflictos con otros grupos o problemas con la policía, es el tercer momento, porque son situaciones de crisis, de conflicto, y quieren, lógicamente, no la han vivido y entonces quieren salir. Entonces, es otro momento para poder también aprovechar qué necesidad tienen de esto, qué tratar de buscar para tratar de tocar, ¿no? Cuando ya aprenden a sortear este tipo de cosas, nos cae en la situación la cuarta, en la que ya es más complicado, pero entonces ahí tenemos que buscar cuáles son los aspectos más importantes, más interesantes para ellos, que les motiva. Quien quiere, pues es que yo quiero trabajar, pues vale, maestro, véngase, vamos a ayudar por acá. Entonces, pero tiene usted que estar cambiando esta actitud, tiene que arreglarse, entonces poco a poco ir buscando para ir encauzando ese trabajo. Entonces, son cada momento una etapa, una forma distinta de abordaje, de orientación. Cuando ya esto se va dando, pues vamos caminando mejor. No es fácil, decirlo es muy sencillo, pero lógicamente son etapas a veces muy complicadas y lo vas subiendo, pero como un papel de China, prendido con alfileres, que si le sopla se cae. Hay que estar constantemente llevando, porque lógico, son situaciones muy difíciles que han vivido muchos de ellos en toda la cuestión de violencia y de pues segregación, etc., ¿no? Entonces, estas situaciones vamos caminando. Manejamos el sentido de que en todos lados hay reglas. No es cierto que en el baldío no la hay. En el baldío son bastante fuertes las reglas y cuidar que la viole, ¿no? Entonces, no me digas que no tiene reglas, tienes que atender la normatividad y consecuentemente vamos a tratar de ver tu beneficio, tu aspecto personal. Entonces, ahí vamos en ese punto, caminando con ellos y buscando la situación de cómo apoyarles, ¿no? Desgraciadamente, pues hay muchas situaciones que afectan, que afectan la situación, ¿no? Lo inmediato, el aquí y el ahora, que muchos de ellos manejan esa situación, el que hoy en muchos lugares se ha convertido, algunos lugares se han convertido como puntos de venta, ¿sí? Esto ha generado una situación bastante difícil, pero también si podemos acercarnos es un punto importante para evitar que caigan en cuestiones de mayor riesgo. Y esto es una cuestión también muy delicada para quienes estamos cerca de esto por todo lo que está atrás de estos puntos de venta, que es todo las manos oscuras que tú sabrás que existen en el crimen, ¿no? Entonces es muy delicado y tenemos que ser muy cautos para tratar de no complicar ni la vida de ellos, ni lógicamente la del personal que estamos conviviendo en esta parte.
Acá en el Renacimiento, bueno, pues ya vamos colaborando con ellos, van a las escuelas, como usted decía, y vamos logrando que ellos participen en la actividad terapéutica que nos permiten hacer un cambio. Hemos logrado aplicar un programa de desintoxicación a base de acupuntura y psicoterapia. Es algo que hemos sido los iniciadores de esta propuesta aquí en México con esta población, ¿sí? La acupuntura se utilizó después de la guerra de Vietnam. Era una sociedad altamente consumidora y con una economía en crisis. Entonces el gobierno de Ho Chi Minh determina meterse a fondo en esto. Los médicos que habían estado en campaña, en la guerra, suturando con agujas, digo, anestesiando con agujas, entonces idear esa práctica de combatir el consumo con esto. Un amigo que estuvo en Francia, donde llegó a conocer esta práctica, nos la trae aquí, nos enseña a utilizar la acupuntura, le unimos la psicoterapia y surge el proyecto Picas y Platicas, ¿no? Y esto va logrando que venga una reducción del daño, la abstinencia que va dándose poco a poco hasta que hagamos una abstinencia más razonada. Y desde hace 8 años estamos agregándole masoterapia. Relaja más. Hace un año estamos agregando otra técnica de tipo como si fuera acupuntura, de barreras, que son unos tocar en la cabeza 32 puntos para que vaya dando una situación de mayor relajamiento y ciertos cambios en el comportamiento del muchacho. Es una medicina alternativa, ¿no? Entonces vamos dando esa parte. Algunos voluntarios nos ofrecen después el yoga, vamos al yoga, ¿no? Y consecuentemente esto va también relajando mucho. Hoy pues nos ha permitido tener una comunidad aquí en estos momentos del COVID. Hemos estado pues logrando hacer toda una serie de actividades que relaja la situación de los muchachos para estar pues, sobrellevando esta cuarentena, ¿no? Que claro, es bastante difícil. Imagínate tener aquí a 50 muchachos en un mismo espacio y muchos adolescentes que quieren estar afuera, ¿no? Que quieren salir, que quieren sean sus amigos. Entonces, vamos a ir tratando de salir adelante. Claro, sí, sin duda. Y platícanos un poquito, porque además, pues tienes mucho tiempo en esto, entonces, pues te ha tocado vivir y ver muchas cosas en esto, has logrado muchos cambios, hay muchos que llegaron jóvenes, que ahora ya son adultos y que son hoy un caso de éxito de Fundación Renacimiento. ¿Qué tal si nos compartes un poquito de esto? Sí, gracias, Baru. Fíjate que tienes mucha suerte. Yo digo que son ellos. Me han tocado los casos, sí, difíciles, muy difíciles. Dicen por ahí, algunos me han honrado con decirme padre, ¿sí? Otros me dicen abuelo, bueno, según la edad. Bueno, sí pasa. Entonces, me decía algún muchacho que es ahorita licenciado en periodismo y que está en Estados Unidos viviendo, me dice, muchas de las canas que tiene usted, padre, son mi culpa, porque cómo batallé para que él se alejara del consumo de la droga, ¿no? Fue una situación muy, muy difícil. Pero sí, la vida me ha sido muy grata por poder ver varios muchachos. Hay quien ahorita es licenciado en educación especial para niños con problemas de conducta. Fue un muchacho que llegó a los 16 años, estudió su educación básica, lo metimos al CONALEP, terminó el CONALEP, en técnico en parrillas, en cocina, se metió a trabajar en la cocina, le apoyamos, dijo, quiero seguir estudiando, le apoyamos, estuvo un tiempo aquí, la casa en un principio tenía su proyecto hasta los 23 años, ¿no? Y consecuentemente él se metió a estudiar la carrera de profesor en educación especial y terminó la carrera ocupando el segundo lugar en calificaciones de su generación. Por eso Educación Pública le dio un trabajo como maestro en las mañanas y por las tardes venía acá. Siguió un momento todavía con nosotros, colaborando como profesor por las tardes, pero ya viviendo una vida externa, ¿sí? Y el día 16, justamente el 16 de septiembre del 2010,
a partir de ese día, Educación Pública le dio un segundo trabajo, ¿sí? Desde entonces es el maestro de matemáticas que regulariza a los profesores de primaria que reprobaron matemáticas. Él lo está regularizando y desde marzo del 2019, no, 2018, desde marzo de ese momento, es el subdirector del Centro de Regularización de Profesores. Y hace 3 meses me encontré por ahí a su esposa y le preguntaba por él. Me dice, está estudiando la maestría de educación. Si es un Wow. muchacho, imagínate que si no es de verdad una gran fortuna el saber que estos muchachos nos han tocado. Otro, Claro. que decía el periodismo, otro que está viviendo en Francia, él estaba aquí y me decía, es que mientras la fundación está aquí en Tepito, yo nunca voy a dejar de drogarme. Oye, ¿tu amiga dónde está? ¿Dónde vive la con la que vas a la secundaria? No, pues aquí enfrente. ¿Y tu amigo con el que juegas fútbol dónde vive? No, pues aquí a la vuelta. ¿Y eso no es Tepito? Ah, pero es distinto, tiene su familia. Entonces no es la ubicación, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que luchar tú y yo. Hoy, este muchacho, ¿verdad?, habla alemán, inglés, francés y tepiteño, ¿no? Entonces, sí, Muy bien. ¿no? Y está viviendo en París. Wow. Casó con una muchacha que vino aquí como voluntaria, se fue y regresó después ella porque se hicieron novios. Y Qué padre. se fue a vivir a París, allá está viviendo en París desde 2010 también, por cierto. Otro muchacho que aquí yo conseguía computadoras y bueno, pues mucha gente nos hace el favor de regalarnos cosas último modelo, ¿sí? Ya, de las que ya no hay en el mercado. Modelos Modelos anteriores. anteriores, ¿no? Clásicos. Que ya Digamos que que son clásicos, clásicos. así, Sí. clásicos. Y entonces lo que hacíamos es desarmar todo eso, ¿sí? Un analfabeta como yo, bueno, pues tenemos que desarmar las cosas para conocerlas, ¿no? Y entonces empezaban a conocer lo que tiene una computadora, armarla, ¿sí? Y le pedía yo al profesor, además de que aprendan programas, quiero que aprendan a armar las computadoras. Y así, poco a poco fuimos metiendo varios, y muchos de ellos hoy son ingenieros en sistemas. Uno de ellos, hace 11 años, egresó de esta casa, llegó a la edad de 11 años, ¿sí? Estuvo en casa, 11 años también, curiosamente, 11 años también, y se fue de aquí estudiando la carrera ya de ingeniero en sistemas, y trabajando en unos laboratorios clínicos donde él era el encargado de esos laboratorios. Y hace 2 años que llegó por acá nuevamente, me platicó de que concursó para trabajar en un lugar, y en ese lugar entró a trabajar como ingeniero en sistemas. Después de conocerlo, en la empresa le dieron la oportunidad de trabajar. Desde entonces es uno de los subastadores de López Morton. Dicen que es algo Wow. importante. Yo creo que sí, porque fíjate que hace un año yo le busqué para ver si me apoyaba para hacer una subasta de pinturas que andaban buscando, pues a conseguir dinero, porque aquí mis clientes, Claro. todos son que darle regalado a mis clientes, ¿no? Entonces tengo que conseguir, entonces por ahí me regalaron unas pinturas, íbamos a hacer una subasta, lo busqué, y yo creo que le va muy bien, porque me dijeron que estaba de vacaciones. Entonces, resulta que cuando regresa, se reporta conmigo, me dice, oiga, padre, aquí estoy, bla, 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 fui a vacaciones. Así me dijeron, fuiste de vacaciones, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, bien. ¿A dónde fuiste? No, pues fui a Islandia. Órale. No, pues sí Yo le va bien. creo que sí le va bien, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, eso habla muy bien porque eso, como bien dices, José, realmente eso da gusto, ¿no? Porque finalmente tú ves ahí la huella de tu trabajo, de lo que estás haciendo, ves que esto está funcionando y esto pues ayuda a seguir en esto y a no tirar la toalla, ¿no? Porque me imagino que también a veces hay deseo de que dices, ya, o sea, ya, ahora sí, ya, ¿no? mira, Ahorita con estos temas difíciles de COVID y de poca ayuda, porque las asociaciones tienen poca ayuda, pues a veces dan ganas de decir ya, pero después voltea uno y dice, híjole, todo esto que traigo atrás, todo esto que se ha logrado y todo esto que puedo llegar a lograr, pues no puede uno dejar las cosas atrás, ¿no? así es, Baru, así es, así es. Fíjate que de verdad, insisto,
así como hay estos profesionistas, tú conoces seguramente el Mercado Roma, Ujú. hay en las calles de Puebla. A un lado del Mercado Roma hay una pastelería francesa, no sé si la conozcas, seguramente. Ajá. Hay una pastelería francesa, dice el periódico, si se va a decir el nombre, Reforma, dice el periódico Reforma que la mejor baguette que se come en la ciudad, ahí se hace. Pues quien la hace exactamente es un muchacho, el maestro panadero que hace eso, es un muchacho que aquí aprendió panadería. Wow. Las mejores tartas que dice el periódico Universal que se comen ahí también, ahí se hacen, aunque caras, ¿sí? Pero es una chica que estuvo aquí también y aprendió a hacer la repostería y todo. Esas son. Claro, hay un chef francés, pero ellos ya ahorita son, ya el Claro, maestro. pero ellos están haciendo esta parte y esta labor y creo que eso es importante. Y también creo que es importante, una de las cosas que para mí es muy importante es el tema de hacer vinculaciones, que yo sé que eso a ustedes se les da súper bien. Y bueno, ya más adelante me comunicaré contigo, porque hay una fundación específicamente que se dedica a apoyar a jóvenes, tienen que ser mayores de 18 años, pero pues puede ser una buena oportunidad. Los capacita en temas de cocina y luego les consigue trabajo en restaurantes con chefs reconocidos. Entonces, creo que puede ser una buena vinculación para Fabuloso. apoyar a estos jóvenes. Yo te voy a pasar el dato. Gracias. Y antes, porque ya sabes que el tiempo vuela, pero antes de que se nos vaya el tiempo, me gustaría que nos dijeras cómo podemos como sociedad apoyar. ¿Cómo yo, si deseo apoyar, cómo lo puedo hacer? Ya sea con donación, evidentemente donación económica, aportación económica, pero me imagino que también reciben donaciones en especie y me imagino que a lo mejor también se puede hacer voluntariado. Así es. ¿Nos compartes un poquito? Sí, con mucho gusto. Desde luego, sí, el aspecto económico, bueno, por ejemplo, yo tengo que comprar una lavadora industrial, tengo que cambiar mi tanque de gas porque hay temas de protección civil, entonces ahí son aspectos que tengo que buscar cómo obtener esos recursos para poder tener, o comprar la póliza de seguridad que protección civil me exige para este inmueble por cualquier accidente, ojalá nunca se toque madera, ¿sí? Claro, Tengo que tener esa parte, pero también en el aspecto, cuando pase este COVID, pues tener lógicamente aquí el voluntariado, ¿no? El voluntariado que puede ser alguien que venga a leerles un cuento o alguien que venga, ahorita tengo aquí a las abuelas lectoras de la universidad, bueno, ahorita están ausentes por el COVID, pero vienen a leerles cuento o cuentacuentos o vienen a apoyarnos en la tarea con los muchachos o, ¿por qué no?, a enseñarles a cocinar también, ¿verdad? A platicar con ellos, a hacer un rato de juego, a convivir también con ellos, o venirnos a apoyar para arreglar la habitación, etc. Hay todo aquello que quisiera hacer, se puede hacer en se puede voluntariado. hacer. Y en especie también. ¿Sí? Yo ahorita, por ejemplo, en el COVID tuve que andar consiguiendo para la comida de los muchachos, ¿no? Claro. Y bueno, hicimos un movimiento enorme para poder lograr la alimentación que por fortuna hemos salido adelante. Sin embargo, pues sí hay cosas que tenemos que estar, porque aquí los muchachos 3 veces al día comen, los 365 días del año, tenemos que llevarles al médico, a la escuela, en fin, todo tipo de cosas que requiere toda persona, como en cualquier casa, nada más que aquí Claro, multiplicados 50, 60 muchachos que llegamos a tener, ¿no? claro, sí, sin Entonces, duda. pues sí, Y estamos una pregunta, abiertos y estamos en el teléfono 55 57 72 29 58. lo vamos a poner en la entrevista para que la gente pueda contactarlos. Y otra última pregunta es, ¿hay ahora forma, hay mucha gente que está en su casa, hay mucha gente que, como bien decíamos hoy, no podemos salir de nuestra casa, pero que nos gustaría ayudar? ¿Hay manera de que podamos hacer algún tipo de voluntariado virtual? Quizá, por Sí, ejemplo, este cuentacuentos, pues a mí me encantaría poder un día contarles un cuento a los jóvenes de ahí, ¿no? con mucho gusto, claro que sí. Casualmente, en el grupo de computación, ya varios de ellos, ya sabes que todos están con su chip
Entonces, Claro, por eso. en el taller de computación, ahí tenemos 10 computadoras, o podemos poner una pantalla y poner el cañón para poder ahí eh, escuchar y sentar a todos los pequeños, los adolescentes. Sí, yo tengo una gran ilusión, problema ya visual, pero me gustaría mucho estar leyéndoles ahí, por ejemplo, uno de los cuentos de Rulfo o de Paco Rojas, en fin, de esos cuentos pequeñitos que les van a motivar a ellos a leer, ¿no? Claro, A leer. claro, sí. Sí, totalmente. Hay unos cuentos maravillosos en el tema de valores, por ejemplo, Ujú. ese tipo de cosas que me parecen muy interesantes. Y también la parte motivacional, ¿no? Hay mucha gente que es experta en estos temas de motivación. A mí me encantaría em, compartirle a una persona que conozco y que sé que le Ush, gusta hacer esto y que lo pueda hacer de manera virtual y que la gente que, no, que está escuchando, que está viendo esta entrevista, pues diga, yo también quiero ayudar y yo puedo ayudar dando una clase de yoga virtual o bien, dando una meditación o quizá puedo ayudar mandándoles una despensa o mandándoles artículos de limpieza porque finalmente pues también se tiene que limpiar o así es. artículos de higiene personal. Creo que hay muchas formas de ayudar. Yo de verdad te agradezco muchísimo esta entrevista. Vamos a estar en contacto. Creo que hay Bueno, muchas cosas en las que podemos trabajar y muchas cosas que podemos hacer. Y finalmente, gracias, gracias. el lograr que podamos hacer esta inclusión y que como sociedad nos volvamos inclusivos todos, ¿no? Porque finalmente la inclusión no es de nosotros hacia ellos, sino es de ellos también hacia nosotros. O sea, finalmente hacer una sociedad inclusiva y donde cada día encontremos menos abandono social. Creo que eso es algo muy importante. Totalmente, totalmente. Y de verdad es una situación que ahorita es muy necesario. Quédate en casa a los callejeros, pues no tienes que decir, ellos están en su casa. Pero fíjate, Claro, de riesgo para ellos. Yo sin duda. aquí estoy ahorita repartiendo, además de eso, muchachos, estoy repartiendo 110, 140 comidas diario para estas personas que están viviendo en calle, que por lo menos, ¿sí? Estoy fortaleciendo su aspecto nutritivo para soportar esta situación del COVID. Y desde aquí les hacemos que se laven las manos y estoy buscando quién me regala cubrebocas para que puedan ellos tener alguna protección mínima, pero que puedan hacerse. Pues vamos a buscar esa ayuda. Sin duda vamos a buscar esa ayuda. Vamos a hacer que esto sea viral, que la gente se sume, que diga, yo quiero aportar, yo quiero donar cubrebocas para esta gente que está en la calle. Así que te agradezco mucho la entrevista y pues a la gente que nos está viendo, como siempre, muchísimas gracias. Y pues que nos sigan en las redes sociales porque también es muy importante que nos sigan a nosotros. Estamos en Facebook y en Instagram como @dar y recibir y el número 2. Y en YouTube nos encuentran como Dar y Recibir con Maru. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima entrevista. Bye.